Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este precioso video, a este precioso tutorial donde vamos a trabajar al Doctor Strange. Se los voy a mostrar mis chicas para que puedan apreciar cómo nos quedó y qué vamos a tejer. Primero que todo, nuestro Doctor Strange nos mide 25 centímetros porque es lo que más me preguntan en todos los videos, el tamaño y qué material utilicé. Utilicé material acrílico, 100% acrílico, es una lana de 2 milímetros de grosor. Y también utilicé para este proyecto la aguja número 3. 3 milímetros, mis chicas. Todo el proyecto está tejido con la 3 milímetros. Exceptuando unos detallitos que están tejidos con la número 2, como su collar o su dije está tejido con la número 2, también su barba está tejida con la número 2, así que vamos a utilizar esta para esos detalles. También te cuento que aparte de todo el material de la lana que te acabo de mencionar, también vamos a utilizar un hilo dorado que te voy a mostrar a continuación. Toda esa lista de materiales la encuentras aquí en la descripción del video. Picas el nombre y se despliega la caja de información donde encuentras los gramos de cada color. Azul petróleo, que le vamos a llamar, un celeste para el bordado de su traje, un rojo para su capa, negro sus zapatos, café para su cinturón y sus brazos, café más oscuro para su cabello, gris para sus canitas o blanco también puedes utilizar acá. Todo eso en la descripción encuentras los gramos. Y este hilo es el que utilicé para realizar estos pequeños detalles de sus hombros sosteniendo su capa y de su dije, bueno, lo más importante, ¿no? Lo que caracteriza al Doctor Strange. Este hilo lo consiguen en cualquier parte, mis chicas, donde venden botones, hilos, herrajes, cierres, tela. Venden estos hilos doraditos, miren, es de varias hebras, se alcanza ahí a apreciar. Y esto lo tejí con la 2 milímetros, que es la aguja más pequeña. ¿Listo? Para hacer este detalle. Lo pueden conseguir en cualquier lugar, es súper fácil de encontrar. Y mis chicas, está tejido, está subido este tutorial en dos partes. Parte 1 es el cuerpo, todo su cuerpo. Y la parte 2 ya es sus accesorios, su traje, su capa y su cabello. Así que está dividido en dos partes y para ello debes estar suscrita o suscrito. Es totalmente gratuito, solo debes picar el botón donde dice suscribirte. Y YouTube te estará avisando cuando suba las siguientes partes de mis videos. Y vamos a estar trabajando en personajes Marvel, personajes superhéroes. No te puedes perder todo ese montón de superhéroes divinos que vamos a tejer. Y debes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones, obviamente. Y te sugiero también los videos de Superman que te salen por aquí. Y también el de El Hombre Araña, que nos quedó espectacular. También se hizo muy viral con su máscara removible, se quita y se pone. Entonces ahí están esos dos superhéroes más. Y he creado una playlist o una lista de reproducción en el canal que puedes encontrar más fácilmente los superhéroes, porque vamos a trabajar más. Entonces vamos a ir sumando todos estos videos a esa playlist para que puedas encontrarlos súper fácil, así como lo hicimos con las princesas Disney. Creamos una playlist de princesas Disney y son súper fáciles de encontrar. Despliegas, entras a mi canal y despliegas donde dice playlist o listas de reproducción y ahí está la que dice princesas Disney y vas a encontrar la que dice superhéroes Marvel. Ahí van a estar todos ellos. No te puedes perder ninguno, así que suscríbete, comenta, dale me gusta. Sobre todo escríbeme en los comentarios si te gusta. Las dudas y preguntas que tengas también las respondo por ahí. Estoy leyendo mucho los comentarios y me encanta que siempre interactúen conmigo, mis chicas. Gracias por ver este video, por escogerlo y recuerda que el patrón escrito de este tutorial o de este diseño también lo puedes adquirir. Está en la descripción del video el enlace. Puedes descargarlo y guardar ese patrón completo escrito en tu correo electrónico, ¿vale? Para que no tengas que volver a ver este video. Arranquemos con el tutorial, mis chicas.
Vamos a dar inicio con el cuerpo primero de nuestro Doctor Strange y vamos a comenzar con su cabeza. Vamos a tomar el tono piel, el que hayas escogido para su rostro, sus manos, y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. Recuerda que lo puedes trabajar en espiral, yo lo trabajo subiendo con una cadena, pero puedes trabajarlo como más te guste. Para la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos nuestros 6 puntos. Vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar en cada uno de los puntos que ya tenemos. En total debes tener 12 puntos en la ronda número 2. Aquí ya estoy terminando los 12 puntos para pasar a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a repetir un patrón por toda la ronda. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada, así que vamos a trabajar en la ronda 3 el patrón de un punto y luego hacemos un aumento. Y así lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así te voy a indicar cada una de las rondas a trabajar, porque en todas las rondas debemos hacer aumentos con un patrón que se repite en secuencia por toda la ronda. Así que yo solamente te voy a indicar el patrón que debes seguir y repetir en cada ronda y la cantidad de puntos que te van a quedar en cada una. En esta ronda 3 nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda 4 el patrón que vas a repetir es de 2 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer 3 puntos aumento como patrón. Lo repites hasta el final y te quedan 30 puntos. En la ronda 6, donde vas a hacer el patrón de 4 puntos y un aumento, repitiéndolo hasta el final, te quedan 36 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer 5 puntos, un aumento y repitiéndolo hasta el final te quedan 42 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 7 donde haremos el patrón de 5 puntos y un aumento. Tenemos ya aquí hasta la ronda número 7. Con 5 puntos un aumento repetimos hasta el final y nos ha quedado en total 42 puntos. Vamos ahora a trabajar en la ronda 8 el patrón de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y hacemos un aumento. Vamos a repetir esto nuevamente, 13 puntos, un aumento hasta que terminemos la ronda y vamos a terminarla con 45 puntos. A partir de la ronda 9 vamos a trabajar esos mismos 45 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos desde la ronda 9 hasta la ronda número 20. Vamos a tejer 12 rondas en total de los 45 puntos que tenemos. Cuando hayas terminado hasta la ronda número 20 se va a ver así nuestra cabecita y vamos a aprovechar para colocar los ojos de seguridad. Yo coloqué ya mis ojitos entre las rondas 14 y 15 y dejé unos 6 puntos de separación entre los dos ojitos. ¿Listo? Se ve de esta forma y ahora vamos a continuar con la ronda número 21 trabajando disminuciones. Vamos a comenzar el patrón de disminuciones
Y también les voy a indicar el patrón de cada una de las rondas. En la ronda 21 el patrón va a ser 3 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir hasta el final. 1, 2, 3 y una disminución. Hasta el final. 3 puntos, una disminución hasta que terminemos toda la ronda y nos quedan en total en la ronda 21 36 puntos. Para la ronda 22 vamos a trabajar el patrón de 4 puntos, una disminución, repitiéndolo hasta el final, te van a quedar 30 puntos. En la ronda 23 vamos a hacer un punto y una disminución, lo repetimos hasta el final también y nos van a quedar 20 puntos. Y la última ronda, que será la ronda 24, haremos 2 puntos, una disminución y al terminar ese patrón te quedan 15 puntos. Recuerda que a medida que se va cerrando la cabeza debemos ir rellenando. Te sugiero rellenarla bastante bien redondita, aprovechar para que nos quede bien redondita esta cabecita y no nos quede falto de relleno. Así nos ha quedado la cabeza, mis chicas, mire cómo se ve bien rellenadita y dejamos la forma perfecta bien redondita, mire. Corté la hebra bastante larguita porque con ella misma nos ayudamos para hacer la nariz. Más adelante les indico en qué ronda lo vamos a trabajar, pero con esta misma trabajamos la nariz. Vamos ahora a realizar, antes de realizar los brazos, vamos a trabajar en sus orejitas. Para las orejitas lo único que necesitamos hacer es el anillo mágico y dentro del anillo mágico hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena al aire y cerramos el anillo mágico. Cortamos la hebra y listo. No cerramos la ronda, sino que la dejamos así a la mitad, sin cerrar ronda. Y luego esconderemos las hebras. También les indicaré en qué ronda vamos a ubicar las orejitas. La idea es que queden al costado, al mismo lado de donde están los ojitos. Vamos a dejar las dos orejitas a un lado, debes trabajar la segunda exactamente igual. Y vamos ahora sí a trabajar los brazos. Yo ya tengo uno de los brazos terminado, vamos a hacer el segundo juntas y tú debes trabajar el segundo de la misma forma. Vamos a iniciar por la mano del mismo tono de la cabeza y vamos a trabajar primero 6 puntos dentro del anillo. 2, 3, 4, 5 y 6. A diferencia de las orejitas, aquí vamos a cerrar la ronda para trabajar en rondas. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Y ahí tendríamos un total de 12 puntos. Vamos a hacer los 6 aumentos en cada uno de los puntos. 2, 3, 4, 5 y mi último aumento 6. Serían 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a realizar el patrón de esos mismos 12 puntos. Vamos a tejer los mismos 12 que ya tenemos. No hacemos ningún aumento. Esta ronda 3 vamos a trabajar los mismos 12 puntos. En la ronda número 4 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego una disminución. Vamos a realizar esa secuencia o ese patrón por toda la ronda. Un punto y una disminución. Así hasta terminar y nos van a quedar 8 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 5 con esos mismos 8 puntos. No vamos a trabajar disminuciones, sino solamente los 8 puntos que ya tenemos.
Al terminar esa ronda vamos a dejar el último punto sin cerrar y vamos a introducir el otro tono, el hilo café. Vamos a hacer en café la parte de su escudo o la parte de las mangas de sus brazos. Para trabajar la ronda número 6 lo vamos a realizar, mis chicas, tomando todo el punto, pero trabajando solo puntos deslizados. Así que voy a hacer puntos deslizados por toda la ronda. No los voy a hacer tan ajustados, sino más bien sueltitos. Y vamos a hacer primero que todo esta ronda 6 solo de puntos deslizados para poder hacer un cambio de color un poco más pulido, un poco más perfecto. Aquí vamos a ir terminando, son solamente 8 puntos y con estos mismos 8 puntos vamos a terminar todo el brazo. ¿Listo? Ahora terminé de hacer la ronda 6 de puntos deslizados. Ahora la ronda 7 la voy a hacer tejiendo los 8 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados. 1, 2, 3, solo tomando la hebra trasera. 4, 5, 6, 7 y me faltaría uno para 8. 8 puntos. Ahora desde la ronda número 8 vamos a trabajar esos mismos 8 puntos desde la ronda 8 hasta la ronda 11. Serían 4 ronditas de estos mismos 8 puntos, pero ya trabajando tomando todo el punto, no solamente la hebra trasera como lo estábamos haciendo, sino todo el punto. Voy a trabajar esas 4 rondas hasta la ronda número 11 y también voy a aprovechar para rellenar un poco la parte de su mano y cambiaremos de tono. Al terminar las rondas llegamos hasta la ronda 12 y este último punto no lo he terminado porque debo introducir el hilo color azul con el que vamos a trabajar el cuerpo y su traje. ¿Listo? Vamos a trabajar todo el cuerpo con este tono azul, petróleo lo podemos llamar, y también la parte de las piernas, la parte de la capa, pues de su traje. La capa es roja, pero la parte de su traje. Este es el azul que vamos a utilizar. Y voy a realizar en esta ronda 12 lo mismo que hice con el tono café. Voy a realizar una ronda de puntos deslizados. Solo de puntos deslizados por todo alrededor. Como les decía, en esa ronda no los vamos a hacer ajustados o apretados para que no se nos dañe la forma del brazo, sino más bien sueltitos. Y aquí ya he terminado. Voy ahora a realizar la ronda 13 tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Y vamos a realizar los 8 puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4 y así hasta terminar los 8 puntos. Luego desde la ronda número 14 hasta la ronda 19 vamos a trabajar 6 rondas. A partir de la ronda 14 ya trabajando tomando todo el punto normal, tejiendo los mismos 8 puntos que tenemos acá. Vamos a ir rellenando obviamente nuestro bracito. Así se va a ver cuando tengas ya las rondas terminadas y lo que vamos a hacer es una última fila que va a ser la fila número 20 donde vamos a trabajar 4 puntos para cerrar la abertura. Vamos ahora a cerrar, vamos a oprimir bien rellenadito, eso sí hasta el final, y vamos a traspasar de un punto al otro para cerrar la abertura con 4 puntos. 1, 2,
3 y en el último 4. Dejamos una hebrita larguita para poder coser el brazo al cuerpo cuando lo tengamos. Y vas a trabajar el otro brazo exactamente igual a este, ya para tener nuestros dos brazos terminados. Vamos a dejarlos a un lado cuando los tengas y vamos a comenzar con los zapatos, las piernas y de ahí comenzaremos posteriormente nuestro cuerpo. Vamos a buscar el hilo negro para trabajar los zapatos. Vamos a trabajar los zapatos con negro y vamos a hacer dos piernas exactamente igual. Yo ya trabajé aquí el primer zapato y la primera pierna. Pues terminé, corté la hebra y vas a tejer exactamente igual como te voy a indicar el segundo para que también puedas tener tus dos pies terminados. Vamos a iniciar con el hilo negro trabajando 7 cadenas al aire y desde la segunda cadena nos devolvemos tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos queda una última cadenita por tejer y ahí vamos a tejer 4 puntos, todos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Voy a estar escondiendo la hebra inicial, trabajando por la parte baja de las cadenas. Ahora en el siguiente voy a trabajar 4 puntos. 1 y continúo. 2, 3 y 4. Y me queda una última cadenita donde voy a trabajar en esa última 3 puntos, ahí en el mismo lugar. Voy a buscarla. 1, 2 y 3 y cierro la ronda. Esta ronda la termino en total con 16 puntos. Aquí ya la cerré. Voy a trabajar la ronda número 2 que voy a iniciarla con un aumento. Voy a iniciar con aumento y luego voy a trabajar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahora voy a tejer 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Luego voy a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y voy a terminar en el último punto con un aumento. En total, en esta ronda número 2 te van a quedar 20 puntos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a trabajar solamente puntos deslizados, puntos rasos por toda la ronda. Entonces voy a empezar a realizar puntos deslizados por toda mi ronda. Como les indiqué, no vamos a apretarlos, vamos a hacerlos sueltitos. Cuando termines en la ronda número 4 vamos a trabajar los mismos 20 puntos que tenemos, pero trabajando, mis chicas, tomando la hebra trasera de los puntos. No vamos a tocar los puntos deslizados, vamos a girar y mira, aquí teniendo la pieza así, vamos a tomar la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda número 2. Vamos a tejer esa ronda 4 con esos mismos 20 puntos. Y luego la ronda 5 y 6 vas a trabajar los 20 puntos ya tomando toda la hebra normal, todo el punto normal. Pasamos a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a iniciar con 5 puntos. 1, 2, 3,
4 y 5. Y ahora vamos a trabajar 3 disminuciones triples, mis chicas. O sea que vamos a tomar 3 hebras. 1, 2 y 3. Y realizo mi primera disminución. Voy a repetirlo por 3 ocasiones. Esta es mi segunda repetición. Mi segunda disminución triple. Y me faltaría una. Aquí terminaría mi última disminución. Y termino la ronda con 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Vamos acomodando 5 y 6. En total vas a tener en esta ronda 14 puntos. Pasamos a la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a iniciar con 3 puntos. 1, 2, 3 y vamos ahora a hacer 3 disminuciones pero normales, ya no triples, sino 3 disminuciones normalitas. 1, 2, vamos a ir ajustándolas y girando el zapato. Y 3. Y terminamos la ronda con 5 puntos. En total vas a tener 11 puntos en esta ronda. Pasamos a la ronda número 9. En la ronda 9 vas a iniciar con 4 puntos. Hacemos una sola disminución y terminas con 5 puntos. En total la ronda 9 va a tener 10 puntos, mis chicas. Y vamos a aprovechar para rellenar nuestro zapato. Luego trabajaremos la ronda 10 y la ronda 11, 2 rondas con esos mismos 10 puntos. Ya llegué a la ronda número 12, mis chicas, y ahora voy a cambiar de hilo. Ya no voy a utilizar más el negro, sino que voy a utilizar el azul, el que trabajamos en los brazos. Y vamos a cerrar el último punto con el hilo azul. Vamos a dejar la hebra negra sin cortar aquí por fuera del tejido para trabajar luego el bordo del zapato o el bordo de nuestra bota. Así que voy a trabajar la ronda 12 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y voy a realizar la ronda número 12 con los mismos 10 puntos que ya tengo, pero tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Voy a estar tejiendo de esta forma los 10 puntos, dejando esa hebra negra atrás, ahí, en espera. Y voy a trabajar primero que todo tomando la hebra trasera. Luego en la ronda 13 vamos a tejer ya desde la ronda 13 en adelante tomando todo el punto normal. Tejeremos desde la ronda 13 hasta la ronda número 22. En total serán 10 rondas que vamos a trabajar tomando ya todo el punto con el tono azul. Y todas esas rondas tendrán los mismos 10 puntos. ¿Listo? Voy a tejer unas cuantas para poder enseñarles cómo trabajar el bordo del zapato. Ya he tejido unas cuantas rondas de azul y vamos a trabajar ahora el bordo con la hebra delantera que nos ha quedado en esta ronda y con el hilo que no hemos cortado. Así que voy a tomar la hebra delantera y donde inicia la ronda voy a trabajar primero que todo 4 puntos. 1, 2, 3 y el último 4. Y aquí voy a hacer un aumento. Y luego termino la ronda con los 5 puntos que me quedan. 1, 2, 3, sigo girando, 4 y 5. Cierro la ronda y vamos a hacer una segunda ronda. Vamos a trabajar una más. En la segunda ronda de este bordo del zapato vamos a tejer
los 11 puntos que tenemos. Tenemos ahí 11 puntos, así que los vamos a trabajar. Esos mismos 11 puntos como una ronda número 2 y listo. Y ahí terminaríamos el zapato. Aquí les muestro con el que trabajé. Mira, el primero, le hacemos la segunda rondita, cortamos la hebra y escondemos esa hebra dentro del relleno. Y seguimos trabajando la parte azul hasta llegar a la ronda 22, donde terminaríamos ya y cortaríamos. Y trabajas el segundo pie o la segunda pierna exactamente igual, pero ya no cortas la hebra porque vamos a unir con esta primera y comenzar la primera ronda de nuestro cuerpo. Cuando ya tengan las dos piernitas terminadas y rellenadas hasta el final, vamos a posicionarnos en la parte interna de la pierna para poder iniciar con el cuerpo y estar posicionados en la parte trasera. Por ello, tengo que tejer 3 puntos deslizados para poder llegar a la parte interna. Luego tejo 2 cadenas al aire y uno con la otra pierna también en la parte interna, pero teniendo en cuenta que nos queden los zapatos hacia la parte delantera o la parte del frente y poder nosotros estar en la parte de atrás. Lo unimos con punto deslizado y ahí vamos a iniciar nuestra ronda número 1 del cuerpo. Ahí mismo comienzo a trabajar todos los puntos, que son 10, de la primera pierna. Voy a ir tejiéndolos, todos los de la pierna. Y cuando llegue a la parte de las cadenas, tengo que tejer los 2 puntos que tengo en las cadenas. Miren, así ya voy dándole la vuelta a la piernita. Esta es la ronda 1. Y cuando termine todos los puntos de la pierna, ya llegué aquí al último, me paso para las cadenas y trabajo 2 puntos porque hice 2 cadenas, 1 y 2. Y me paso ahora para la segunda pierna y tejo los 10 puntos de la segunda pierna. Luego, cuando termine la segunda pierna, por la parte de atrás debo hacer también 2 puntos en las 2 cadenas. Y así al terminar me van a quedar en total 24 puntos. Voy a tejer desde la ronda 2 hasta la ronda 13 los mismos 24 puntos. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto, 12 rondas en total hasta la ronda 13. He rellenado un poco, mis chicas, la parte baja de su cadera y ahora vamos a trabajar rondas de disminución para ir cerrando el cuerpo. Vamos a hacer en la ronda número 14 el patrón de 2 puntos y una disminución. 1, 2 y hacemos una disminución. Vamos a repetir esto hasta el final de la ronda y te van a quedar en total 18 puntos. Vamos a trabajar la ronda 15 tejiendo esos mismos 18 puntos. En la ronda 16 vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden 15 puntos, 15 puntos. Y trabajaremos la siguiente ronda con esos mismos 15 puntos. Luego vamos a trabajar la siguiente ronda para cerrar ya con este azul, una rondita de puntos deslizados, mis chicas, para poder cambiar al tono piel y trabajar el cuello. Terminada la ronda 18 donde hacemos puntos deslizados, he cortado la hebra y vamos ahora a enhebrar con el hilo piel para trabajar una rondita de piel. Vamos a realizar esta ronda tomando la hebra trasera no de los puntos rasos, sino de los puntos bajos que realizamos en la ronda anterior. Tenemos 15 puntos y vamos a estar trabajando esos mismos 15 puntos. Voy a estar escondiendo las hebras de una vez, las que venía trabajando. Y si se te dificulta un poco, solamente debes levantar un poco el cuerpo y fijarte por la parte de arriba de los puntos para encontrar la hebra trasera de ellos. Aquí vamos a seguir hasta tener 15 puntos en total y terminamos la ronda.
Aquí ya terminé esa ronda, mis chicas, corté la hebra larguita para poder con ella coser el cuerpo a la cabeza y vamos a rellenar muy bien nuestro cuerpo. Te recomiendo rellenarlo bastante, que nos quede bastante gordito y lo dejamos a un lado y ya tenemos todas las piezas de su cuerpo, lo que es sus brazos, su cabeza, sus orejitas. Vamos a dejar hasta acá la parte 1 del tutorial y vamos a pasar a la parte 2. Si no te has suscrito, mis chicas, les recomiendo que activen la campanita de las notificaciones, que se suscriban, piquen el botón de suscribirse, es totalmente gratis. YouTube les estará avisando por notificación cuando se suba la siguiente parte. Si ya ha pasado un tiempito, pues ya la encontrarás en el canal. ¿Listo? Si no, activa la campanita, suscríbete y ahí estarás pendiente. El YouTube te va a estar avisando para que podamos continuar con nuestro personaje, nuestro superhéroe. Estamos en esta onda de superhéroes, estamos trabajándolos, así que no te lo pierdas ninguno de los que van a venir próximamente en el canal. Y también, si quieres adquirir el patrón escrito en PDF, ya sabes, y recuerda que está el enlace aquí en la descripción del video. Ese sí está pues todo completito, ahí está el patrón completo de todo nuestro Doctor Strange. Ahí lo puedes descargar, lo puedes adquirir, te llegará al correo electrónico. Nos vemos, mis chicas, gracias por acompañarme hasta acá, hasta el final de todo este video. Vamos a estar cosiendo los brazos y cosiendo las orejitas.